Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la importancia de la extensión de la tierra, pero más concretamente lo que vamos a hablar es si una hectárea para producir con esos animales que se pueden alimentar con esa hectárea puede ser uno rentable, puede ser más o menos rentable o quizás no podemos ser rentables. Hay varios manejos que podemos hacer para tener una hectárea de alimento, de pasto y de poder alimentar a nuestros animales. Vamos a conocer las posibilidades que podemos hacer que este negocio sea realmente eficiente y sea realmente rentable, y vamos a conocer cuándo tenemos unas limitantes que nos permiten que no pueda ser un negocio tan rentable o que definitivamente no sea rentable de esa forma de manejo. Hay formas de hacer las cosas. Entre las formas que vamos a ver, alguna se puede acomodar a las posibilidades que tú tienes, y con ese poquito de tierra que tienes, con esa hectárea que tienes, puedes realizar tu negocio y puedes desarrollarlo de una forma eficiente y que pueda ser un negocio que realmente genere unos ingresos que hagan viable que ese negocio ganadero, con esa hectárea que tienes de pasto, pueda llegar a ser un negocio que funcione y que te genere unas utilidades que te permitan subsistir con ese negocio, sea como primer negocio o sea como un segundo negocio. Ambas posibilidades pueden servir. Lo importante es que cuando desarrolles un tipo de negocio ganadero, así sean espacios pequeños, lo hagas de una forma eficiente, que permita que ese negocio sí se pueda desarrollar y sí pueda permitir que funcione de una forma adecuada. Vamos a conocer, como dijimos durante todo este programa, las posibilidades, y desde ya quiero pedirles una cosa: si les gusta nuestro canal, no olviden suscribirse, y si les gusta el video que van a ver hoy, no olviden al final de regalarnos ese like. Sean todos bienvenidos. Para aumentar las cargas, una de las alternativas que tenemos en pequeñas fincas o en fincas medianas o grandes, aumentar las cargas es posible. Sí señor, sí es posible, pero debemos trabajar, por ejemplo, con los pastos de corte. Nosotros tenemos semilla a disposición para diferentes pisos térmicos y diferentes tipos de semilla que permitirán que puedas establecer tu banco de semillas y así propagar todo ese pasto de corte en tu finca para que puedas desarrollar tu negocio ganadero. Lo primero que tenemos que tener claro es que si tenemos solamente una hectárea para desarrollar nuestro negocio ganadero, tenemos que tener claridad con las cargas que ahí podemos sostener. Si tenemos una hectárea y la vamos a hacer en pastoreo, podemos al menos manejar 3 animales en esa hectárea, lo cual es muy poco. ¿Que se pueden aumentar las cargas? Sí es posible, depende del manejo que demos en ese pastoreo. Luego podemos irnos a una semiestabulación, donde vamos a rotar una parte en pastoreo y otra parte en establo, y podemos aumentar a 5 animales por hectárea. Lógicamente, estos animales que estamos hablando durante estas cargas son animales adultos, animales en producción, y si nos vamos a una estabulación confinada completamente, podemos aumentar a 10 animales. Todas estas cargas que estamos hablando pueden ser aumentadas, no habría problema, pero también podrían ser disminuidas si su manejo no es lo más eficiente posible. Por lo tanto, hay que recordar que partimos de estas cargas, que son las cargas que podemos conseguir sin un esfuerzo desmesurado, pero que podríamos aumentarlas mucho más si así lo decidimos. Por tanto, hay que tener claridad de en esa hectárea cuántos animales necesitamos para que seamos realmente productivos, cuántos animales serán los que nos dan el punto de equilibrio y cuántos animales son los que nos empiezan a generar utilidades teniendo ese manejo que vamos a determinar: pastoreo, estabulación o semiestabulación. Estos 3 son las posibilidades que tenemos para manejar esa hectárea de una forma eficiente. Cada uno va decidiendo de acuerdo a la cantidad de animales, de acuerdo al tamaño de los animales, la cantidad de animales que ahí puede haber y la posibilidad de hacerlos aún más productivos. Ahora bien, hay que tener en cuenta el tamaño que tienen mis animales, y cuando hablo de tamaño no quiere decir que sean animales pequeños, animales medianos o animales adultos en lo que es la edad de los animales. Simplemente lo que hablo es de razas que vamos a manejar. Si vamos a manejar una raza más pequeña, pues lógicamente vamos a tener más posibilidades de tener más animales en esa hectárea. Si vamos a manejar animales más grandes, pues vamos a tener la posibilidad de tener menos. Esto tampoco quiere decir que si tenemos pequeños o si tenemos grandes puedan ser unos más productivos que otros. También hay que determinar el tipo de raza y la producción que cada uno tenga. Es decir, si tenemos vacas, por ejemplo, Holstein, que son grandes y que pueden producir mayor cantidad de leche, podemos de pronto tener menos vacas pero una mayor cantidad de producción. Si tenemos, por ejemplo, vacas más pequeñas como el Jersey, podemos tener una producción similar teniendo más animales, con lo cual vamos a tener más crías al año. Las rentabilidades van
cambiando, porque a veces más es menos, y quiero decir que a lo mejor si nosotros nos enfocamos en la producción de leche, pues tenemos que buscar los animales que más leche nos dan, pero si nuestra rentabilidad vendría por la calidad de leche, también podríamos enfocarlo por el tema de los animales que vamos a escoger, y así si necesitamos más crías, más partos, pues podemos enfocarlo por animales más pequeños en vez de animales más grandes. Todo esto se va ajustando a las necesidades que tengamos y a las posibilidades productivas que tenga cada una de las fincas. Como ven, no quiere decir que porque tengamos menos animales, como les decía antes, menos es más, porque tengamos menos animales no podamos producir más cantidad de leche, y porque tengamos más animales no tengamos la misma producción de esos 3 o 4 animales que nos pueden caber en esa hectárea de un tamaño grande. Todo puede ser acorde a las necesidades y a la capacidad productiva que tenga cada una de nuestras fincas. Por tanto, no quiere decir que todos los sistemas se ajusten exactamente igual a todas las necesidades de todos. Cada uno escogerá si quiero más cantidad de leche, si quiero más cantidad de crías, si voy a producir genética. Depende de lo que queramos hacer, podemos ajustar las necesidades a manejar en esa hectárea. Por tanto, hay muchas posibilidades de viabilidad de que ese negocio pueda ser rentable. Entonces, como decíamos antes, que hemos ambientado más o menos todos los temas para poder producir, si nos orientamos hacia la leche, vamos a ser más productivos. Es mucho más fácil producir leche en un espacio más pequeño que producir carne. Necesitamos más animales para la producción de carne, pero en cambio para la leche, con tener unos animales adultos que sean muy productivos, vamos a tener posibilidades de producir una cantidad de leche que sea rentable. Aún así, si producimos leche, no vendemos la leche, ya hacemos unos productos derivados que tengan un plus más, todavía estamos generando más posibilidades de recibir unos ingresos más altos en la misma tierra, con la misma cantidad de animales, pero buscándole un plus a la producción de lo que estamos haciendo en nuestra finca. Ahora, si nosotros definitivamente estamos empecinados en la carne, tenemos que pensar que en una hectárea en carne es más difícil producir, porque la carne se produce por volumen, por cantidad de animales. Por tanto, debemos ser muy eficientes en tener cantidad de animales en esa hectárea. Y ahí es donde tenemos que mirar si realmente el pastoreo, la semiestabulación o la estabulación confinada totalmente es lo que nos beneficia para poder llegar a ser rentables y productivos con la cantidad de animales que requiere una ceba. Ahora también este negocio podía enfocarse en coger animales tipo leche o animales de producción de leche para cogerlos cuando están recién descalostrados, levantarlos y una vez destetados poder venderlos. El espacio se nos hace mucho más grande, las posibilidades son mucho mejores. Incluso podríamos combinar la parte de la cría de esos terneros y hacer un pequeño levante con los mismos, o podríamos tener un lote en cría y otro lote en levante, y una vez tengamos esas terneras ya levantadas que se puedan vender, venderlas para incursionar con otro nuevo lote y así siempre tener un ciclo. También podríamos hacerlo con el levante de terneros solamente de machos para carne. Podríamos hacer así lotes que cogemos destetos y podríamos llevar a manejarlos de una forma más eficiente cuando finalizara el año. Es por eso que también, además de lo que hablamos ahorita de los tamaños de razas, también tenemos que ver en cuenta con las edades o pesos de los animales, que nos permitirá en esa hectárea que tenemos poder ser un negocio rentable y productivo. Si quieres desarrollar un negocio ganadero, no has sabido cómo hacerlo, necesitas quien te ayude, nosotros en la distancia podemos ayudarte a desarrollar tu proyecto ganadero para que sea un proyecto rentable y eficiente y pueda ser un negocio ganadero que funcione. Yo sé que a algunos no les gusta el tema de la estabulación porque es un poquito más complejo, porque es más difícil, porque requiere de mayor cantidad de mano de obra y un trabajo mucho más dedicado y planificado de esta manera. Pero nosotros también podemos hacer una cosa si queremos hacer definitivamente un pastoreo, hacer un pastoreo con una rotación o hacer un pastoreo más apretado, más justo, donde los animales con el mismo estiércol, con la misma orina, vayan abonando nuestras tierras y así, haciéndolo de una forma más pequeña, más justa, permite que puedan juntarse los animales, comer mejor las parcelas y poder tener una carga más elevada. Todas estas posibilidades son lo que debemos hacer cuando nosotros manejamos una sola hectárea. Lógicamente, como les decía, el pastoreo no es lo más adecuado, pero sí podríamos hacerlo escogiendo bien el tamaño del animal, la etapa del animal y la forma como rotar los animales.
podríamos aprovechar esa hectárea y podríamos hacer que aún así sea rentable nuestro negocio sin tener que irnos hacia una estabulación completa. Todos los sistemas funcionan, lo que pasa es que, como les digo, no todas las fincas permiten que podamos hacerlo de una forma eficiente, una forma más tecnificada, y no nos permiten que podamos hacerlo igual. Cada realidad en cada finca debe ser ajustada a las necesidades de esa finca, del manejo de esa finca, de las posibilidades de esa finca. No podemos pretender que todos los modelos que en otras fincas funcionen, en la finca de nosotros también lo haga de la misma manera. De pronto requiere algunos ajustes, algunas modificaciones para que logremos hacer que esa hectárea que tenemos en pasto nos funcione y sea productiva. Eso no quiere decir que una hectárea de pasto no pueda ser productiva. Siempre hay una forma de hacerla productiva. Tenemos que encontrar la forma, y si nosotros no sabemos, buscar a alguien que nos oriente para lograr que podamos ser productivos en esa hectárea que tenemos. Ahora bien, y lo que me gusta y lo que parece que es mucho más acertado, y es un modelo que ya lo hemos probado, que ya funciona y que realmente recomiendo, y es utilizar los pastos de corte. Si en una hectárea nosotros sembramos pastos de corte, podemos tener un establo, podemos manejar los animales que seamos capaces de manejar con esa hectárea, al menos 10 animales grandes, animales en producción. ¿Podemos tener más cargas? Sí, señor, podemos tenerlas, pero hay que aprender a manejarlas y hay que empezar con limitaciones. Es decir, vamos a aprender con los animales que realmente cualquiera podría ser capaz de manejar. 10 animales en ese establo. Cuando aprendamos a manejar 10, empezamos a subir unos 10, 11, 12, etcétera, etcétera, hasta el punto de equilibrio donde podamos llegar a aumentar esas cargas y lograr ser eficientes y seguir, sin disminuirle la comida a ningún animal, seguir produciendo de una forma eficiente. Si lo podemos hacer de esta manera, lograremos mejores cargas y lograremos ser más eficientes, aprovechando todos los recursos que tenemos a la mano y aprovechando esos pastos de corte. Si hacemos reservas, como siempre les digo, podemos arrancar mucho mejor ese negocio, porque ya tendremos una base, una reserva ahí que nos va a permitir que cuando tengamos de pronto algún problema en esas producciones de nuestros pastos, tengamos con qué alimentar nuestros animales, no tengamos altibajos en esas producciones y podamos seguir siendo rentables y eficientes. Ahora siempre me preguntan, hay gente que me pregunta, ¿cuánto es lo mínimo que puedo tener en mi finca para que en una hectárea pueda ser rentable? Bueno, las necesidades de cada ganadero son diferentes. Hay personas que trabajan ellos mismos la tierra, hay otros que necesitan de trabajadores, hay otros que se arreglan con uno, otros que necesitan más de uno. Hay unos que realmente tienen necesidades económicas por encima de los otros, pero bueno, si hacemos una media en leche, por lo menos con 10 a 15 animales debemos ya ser productivos y debemos empezar a generar ingresos. Todo depende, como les decía, si nosotros vendemos la leche a terceros o producimos un producto que sea derivado de la leche y que podamos comercializar nosotros mismos, siempre vamos a tener una rentabilidad mayor, más alta. Si lo podemos hacer con animales de ceba, con animales que ya hayan sido destetados y que podamos llevar durante un año a los 300 y pico kilos, pues también vamos a ser rentables, pero tenemos que tener unas medias mucho más altas. Ya ahí no nos vamos a los 10-15 animales, y ahí tenemos que pensar que podemos tener entre 30 y 50 animales, aunque sea en pequeños lotes que vayamos rotando durante todo el año. Ese sería un punto de equilibrio que podría ser bueno, pero bueno, como decíamos al principio, no todos tienen las mismas necesidades, no todos necesitan producir la misma cantidad de dinero. Aquellos que puedan ir más allá, igualmente con nuestros terneros, con nuestros animales que estamos cebando, si podemos conseguir llevarlos un poquito más allá y podemos procesar esa carne, pues vamos a tener unos mejores ingresos. Quienes se dedican a la ceba a veces es difícil por el espacio que tenemos. Los animales, cuanto más vayan creciendo, más kilos van engordando y más necesidades nutricionales requieren, por tanto a veces se puede convertir en algo más difícil. Pero los negocios todos tienen posibilidades y podemos manejar fincas desde una hectárea que puedan ser eficientes y rentables. Siempre, como les digo, tenemos que buscar quién nos ayude para poder desarrollar estos proyectos. Si no sabemos, no se nos ocurra hacer esto porque no vamos a ser capaces. Esto requiere de aprender, de poder manejar las cosas de una manera eficiente, de poder saber cómo es el alimento de los animales, qué alimentos necesitan y cómo hacerlo para que sean realmente productivos, que los animales no les falte nada y que durante todo el año puedan consumir el mismo tipo de ración y la misma cantidad.
Si eso se puede conseguir, seguramente vamos a tener unos buenos resultados y nos vamos a dar cuenta que el negocio funciona y funciona bien. Siempre vamos a encontrar las dos caras de la moneda. Quienes dicen que el negocio de la ganadería es difícil, no es rentable, que tiene problemas, y quienes realmente, aunque sea desde pequeñitos, son capaces de ser productivos. Recuerden que las necesidades de todos son diferentes, pero también hay que recordar que quienes planifican y quienes hacen las cosas bien hechas siempre van a encontrar la posibilidad de encontrar una satisfacción o un rédito a la inversión que están haciendo, de trabajo, de esfuerzo, de inversión de dinero que están haciendo en un tipo de negocio de estos. Siempre hay posibilidades. Lo que pasa es que a veces nos enfrascamos, queremos hacer las cosas sin haber aprendido, sin saber suficiente del tema, y cometemos errores, y esos errores son los que nos van a generar pérdidas, los que van a generar que no seamos capaces de llevar a un punto de equilibrio, de poder llevar a nuestro negocio a un nivel más y que sea lo más productivo posible. Entonces siempre busquen a alguien que los pueda ayudar, siempre busquen a alguien que tenga experiencia. Y no sean tercos, asesórense siempre para comprar buenos animales, para establecer buenas pasturas, para diseñar bien, así sea una tierra pequeña, cómo pueden hacerlo lo más mecanizable posible, cómo pueden hacerlo lo más productiva posible para que realmente ese negocio funcione y dé dinero. En esto puede ser un negocio principal o puede ser un negocio complementario. Ambos podemos hacerlo, ambas son alternativas y cada una determinará la posibilidad que cada uno necesite, pero podemos hacer que sea un negocio más que complemente nuestros ingresos o que sea nuestra fuente principal de negocio. Se pueden lograr ambas posibilidades. Para finalizar nuestro programa del día de hoy, quiero decirles que no importa el espacio, no importa cómo sea nuestra finca, no importa el tamaño. Lo que queramos hacer, si hacemos una buena planificación, lo vamos a conseguir. A veces nos encontramos con proyectos que son muy grandes y que no logran ser productivos, o proyectos pequeños que tampoco lo consiguen, o viceversa. Nos encontramos proyectos pequeños que realmente funcionan muy bien, mucho mejor que proyectos grandes. Siempre hay que hacer unas inversiones, siempre hay que hacerlas con cabeza fría, bien planificadas, que nos permitan recuperarlas rápido y que el negocio siga generando ingresos. Pero sea el tamaño que tenga tu tierra, puedes hacerla productiva. Así que desde 1 hectárea puedes conseguir que tu negocio ganadero funcione de una forma eficiente. Recuerda que si te ha gustado nuestro canal, no olvides suscribirte, y que si te gusta nuestro video del día de hoy, nos regales ese like tan importante. Nos vemos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre, muchas gracias.